15 de abril de 2012, un holograma de Tupac aparecía en Coachella para tocar con Snoop Dogg y Dr. Dre, y después de desaparecer de una manera para nada tétrica, se lanzaba el sitio Pottermore, donde todos los millennials veíamos por fin qué casa éramos, Slytherin por supuesto, y en Game of Thrones Tyrion Lannister se convertía en la cabra de desembarco del rey. But the Queen mustn't know. The Queen mustn't know. The Queen mustn't know. Oh, and remember, The Queen mustn't know. Muy buenas YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini y esto es Cámara Hermano. Vamos a seguir con nuestro rewatch de Game of Thrones, analizando cada episodio a fondo, mientras hablamos de detalles, cambios respecto al libro, escenas originales que aportaron cosas muy interesantes a los personajes y muchas cosas más. El tercer episodio de la segunda temporada se llama What is Dead May Never Die, en honor a la frase que concluye el bautismo por el mar que practica la casa Greyjoy, y es el primero en ser dirigido por Alex Zakharov, quien venía de ser director de fotografía en 4 episodios de la primera temporada. El episodio empieza en el norte, donde Craster, después de golpear un poco a Jon, echa a toda la guardia por la intromisión del muchacho al final del episodio anterior, cuando lo vio entregar a uno de sus hijos a los White Walkers. Jon quiere contarle lo que vio al comandante, pero el oso ya lo sabe, y ahí es en donde viene una gran lección para el chico. El comandante Mormont, en otras palabras, le va a decir que la guardia necesita a esos hombres malos como Craster. Esa frase va a ser clave para la forma en que Jon se maneje a la hora de hacer alianzas en Westeros durante las próximas temporadas, más en las 5, 6 y 7. Lo que vamos a ver en buena parte de esta temporada es cómo Mormont es la última figura paterna de Jon, y es él quien lo termina de criar y formar al líder en que se va a convertir. Esa es la gran diferencia que tiene Jon respecto a Daenerys. Ella construye un sistema de creencias y valores directamente desde su propia experiencia, nunca teniendo una figura paterna o materna que acomode su compás moral. Mientras tanto, Sam encuentra a Gilly y antes de despedirse le deja un dedal que pertenecía a su madre, que según cuenta el chico es lo último que tiene de ella, y se lo había regalado cuando él era un nene y le leía historias mientras ella cosía, hasta que su padre le prohibió hacerlo, todavía buscando que Sam sea ese hijo guerrero que tanto quiso, y al no lograrlo lo termina enviando al muro. En Winterfell vemos el interior del castillo una vez más desde la perspectiva de Summer, y Hodor es el único que se detiene a saludarlo. El animal entra a la habitación de Bran y lo despierta justo para que la conciencia del chico viaje del lobo a su cuerpo, en donde encontramos este plano y contraplano de sus miradas, donde destaca el mismo color de ojo en ambos. En este momento el muchacho comparte sus inquietudes respecto a estos sueños donde él es un lobo, relacionándolo con las historias que la vieja Nan le contaba sobre personas capaces de meterse en la mente de los animales. Y tanto acá como en el libro, el maestro Luwin dice haber estudiado esos aspectos de la historia de Westeros, y por eso es que tiene este link de acero valirio en su cadena, la cual indica el estudio de los grandes secretos de la magia. Recordemos que los maestres tienen esta cadena como posesión más importante, y cada eslabón está hecho de un metal o aleación diferente para indicar ciertas maestrías como la biología, medicina y varios más. El de acero valirio es el más raro de todos, y solo uno entre cada 100 maestres lo obtienen. En el libro, Bran le cuenta sobre este y otros sueños al maestre Luwin, pero también a Jojen Reed, ese personaje a quien en la serie no conocemos hasta la tercera temporada, pero en el material original es quien más escucha a Bran y lo presiona para que explore más esa habilidad, ya que él dice tener la habilidad de ver el futuro y entiende por lo que está pasando el chico. En esta escena también es la primera vez que en la serie mencionan a los hijos del bosque, una de las especies que habitaban originalmente Westeros antes de que lleguen los llamados primeros hombres. Según la historia, después de pelear durante miles de años, los hijos del bosque y aquellos primeros hombres hicieron un pacto en la isla de las Caras, esa isla que está en el medio del lago conocido como el Ojo de los Dioses, al lado de Harrenhal, en donde los hombres se quedarían con todas las tierras y los hijos del bosque quedarían reducidos a mantener todos los bosques dentro de Westeros. Eso pasó hace mucho tiempo igual, y para los años en donde transcurre Game of Thrones, a los hijos del bosque no se los vio nunca más, y la gente que vive en Westeros, si es que cree que existieron alguna vez, entiende que ellos ahora están del otro lado del muro. Viajamos hacia el sur de Westeros, donde vamos a conocer a otros dos personajes muy importantes en toda esta historia, y son Margaery Tyrell y Brienne de Tarth. Esto sucede en la región del Dominio, y no es menor que mientras a Tywin Lannister, por ejemplo, lo conocemos en medio de un campamento de guerra, y a Stannis lo vemos sacrificando a sus propios dioses en búsqueda de un poder mayor que lo ayude a ser rey, a Renly lo encontramos en medio de un torneo, un juego, y rodeado de jóvenes ingenuos como él. A Brienne la conocemos peleando con Loras, a quien habíamos visto ganarle a la montaña en un torneo durante la primera temporada, está bien usando algún que otro truco, y ella se convierte en miembro de la Guardia Real de Renly. En los libros, Renly busca ser tan progresista y alejarse tanto de sus hermanos que a su Guardia Real no la llama así, sino que le pone el nombre de Guardia
guardia arcoíris. Lamentablemente eso es algo que decidieron dejar afuera en esta adaptación, y se dice que Brienne viene de Tarth, que es una isla bastante cerca de Bastión de Tormentas, como pasa con Dragonstone y King's Landing, y ahora que conocemos un poco más el pasado de esta historia gracias a House of the Dragon, creo que vale la pena destacar que esta isla es escenario de algunos momentos interesantes. Por ejemplo, uno de los antepasados de Brienne peleó junto a Corlys Velaryon y Aemon Targaryen, el dueño de Caraxes, previo a que lo herede Daemon, en esta isla cuando la invadieron piratas oriundos de la ciudad de Myr. Catelyn llega con la idea de armar una alianza con Renly en nombre de Robb, y en este momento se presenta a Margaery Tyrell como una persona muy astuta, ya que la muestran haciendo exactamente lo mismo que Tyrion en el principio de esta temporada, y es ante todo darle el pésamo a Catelyn por la pérdida de Ned Stark. En el vestuario de Margaery destacan los colores de su casa, los cuales se repiten en sus soldados Tyrell con el escudo de la rosa prominente, y por el lado de Catelyn vemos que lleva su prendedor Tully, con el que se identifica como miembro de una casa importante en Westeros, y así es como logra viajar segura a través de todo el continente y conseguir lugares para dormir en el camino entre el campamento de Robb y esta zona. El prendedor también es un elemento que funciona para unir a Catelyn con su hijo Bran, quien en la primera temporada lo tenía en la mano mientras expresaba ese descontento por estar solo en Winterfell y extrañar a su madre. Acá se nos recuerda esa situación, ya que Catelyn eligió viajar hacia el sur para buscar esta alianza en lugar de volver a Winterfell con sus hijos menores. Después de presentarle sus términos a Renly, Catelyn hace énfasis en los jóvenes que son él y todos sus soldados, llamándolos caballeros del verano, ya que son todos demasiado chicos como para haber peleado en la rebelión de Robert e incluso en el intento de revuelta de los Greyjoy que había sucedido solo 9 años antes. Renly tendrá 100.000 soldados, pero son todos hombres que solo usaron sus espadas en torneos y juegos. Esto en el libro se siente mucho más, porque como venimos diciendo, todos los personajes son bastante más jóvenes. Por ejemplo, Margaery y Loras en este momento tendrían unos 15 y 16 años. Después Catelyn queda a solas con Brienne, y en este plano se hace uso de la perspectiva para aumentar el tamaño de la guerrera respecto a ella, más allá de que Gwendolyn Christie es una persona muy alta. La combinación del plano de cámara y el terreno irregular hace que Brienne termine siendo gigante. Un dato del detrás de escena de esta secuencia es que originalmente se iba a filmar durante el verano, porque la idea era mostrar que en toda esta zona hace mucho más calor, ya que estamos hablando del sur de Westeros, pero por complicaciones climáticas tuvieron que atrasar la filmación de toda esta secuencia y lo terminaron filmando en septiembre, con las temperaturas bajando muchísimo, y por eso es que en algunos planos podemos ver el humito del aliento de varios actores. Otro detalle que quizás pasa desapercibido es la diferencia en el diseño del escudo Baratheon que lleva el ejército de Renly. Muchos están utilizando su emblema con el naranja y el verde como colores principales, pero hay algunos que siguen usando el venado amarillo más clásico de su casa. Eso tiene que ver con que ellos eran soldados fieles a Robert Baratheon que después de su muerte eligieron a Renly por sobre el heredero natural que es Stannis. Esa misma noche vamos a encontrar a Renly con Loras, a quien no le gusta que Brienne sea parte de la guardia del rey. El caballero se niega a pasar la noche con su rey e insiste en que Renly tiene que afianzar la alianza con los Tyrell teniendo un hijo con Margaery. Por eso es que su hermano la envía, y en esta escena confirmamos lo pilla que es Margaery Tyrell. Ella sabe los sentimientos que Renly tiene por su hermano, y por eso al darse cuenta que no va a lograr excitarlo, le propone invitar a Loras o incluso darse vuelta y que él simule que ella es su hermano. Cuando la conversación se pone más seria, Margaery le termina diciendo lo mismo que Loras. Este apoyo que Renly está recibiendo de toda la casa Tyrell y su ejército depende de ese hijo. Y cuando le dice todo eso, tenemos este plano de ambos con Margaery mostrando su anillo de la rosa, que la representa a la perfección, ya que ella en apariencia es una mujer delicada, pero que tiene sus espinas capaces de lastimar. Toda esta secuencia es original del show, ya que como dijimos durante los análisis de la primera temporada, la relación entre Renly y Loras en las páginas solo está implícita, nunca se muestra de esta manera. En las Islas de Hierro entonces, Theon descubre el plan de su padre. Si vamos al mapa, lo que quiere hacer Baelon es llevar su armada por mar hacia el norte e invadir toda esta región a partir de distintos puntos de desembarco. En la serie no lo dicen, pero él desembarcaría en esta zona llamada como The Reels, mientras Yara llevaría sus 30 barcos a esta zona llamada Deepwood Motte. Otros irían por esta parte más baja del mapa y todos se juntarían en esta zona llamada The Neck o el cuello para aislar al norte de todo el continente. De todo eso, a Theon solamente le dan el trabajo de llegar con su barquito a esta pequeña aldea de pescadores en la zona conocida como la Costa Pedregosa. En toda esta secuencia, Theon se va a sentir menospreciado, ya que solo le dan un barco para ir a atacar a una isla de pescadores y nada más, y ante todas las dudas o preguntas que él propone respecto a este plan que presenta Baelon, su padre le recuerda las palabras de su casa, que representan la naturaleza de los Greyjoy. Su lema es "no sembramos". ¿Qué quiere decir eso? Que ellos
No producen sus propios recursos, sino que ellos todo lo que tienen lo toman, lo invaden o incluso lo podemos decir que lo conquistan. Ese es el significado de el precio del hierro por sobre el precio del oro. Esta situación de enterarse todos los pasos que va a seguir Balon mientras él había sido enviado ahí para buscar una alianza con la casa Greyjoy pone a Theon en una situación de tener que tomar una decisión y jurarle lealtad a una de estas dos casas, a la suya por nacimiento o a la suya por adopción. Esa toma de decisión se explora mucho más profundamente en la serie que en los libros a través de esta escena en donde vemos que Theon escribe una carta a Robb avisándole con lujo de detalles del plan de su padre y después la termina quemando. Esta es una escena original del show a cargo del guionista de este capítulo, Brian Cockman, y según él el gran hallazgo de toda esta secuencia es que el director Alex Sakharov le dio la relevancia y el espacio que necesitaba para mostrar el peso que esta decisión tiene en la transformación del personaje de Theon. A través de lo visual se nos enfatiza la muerte de este Theon, el escudero de Ned Stark, con este plano todo oscuro, al que lo sigue el renacimiento de Theon Greyjoy en su bautismo. Esta situación de Theon tomando el bautismo de los Greyjoy en los libros sucede ni bien él baja del barco, y de hecho también ahí se establece que hay una versión más intensa o radical de este bautismo, que es la que ejecuta este mismo cura que vemos bautizar a Theon, quien de hecho es su tío llamado Aeron Denfire. En los bautismos de este seguidor extremo del dios del mar, él termina ahogando a los iniciados en la costa y los revive practicándole primeros auxilios. De esta manera, efectivamente, hace honor a la frase: lo que está muerto no va a morir jamás. En todo este renacimiento de Theon respecto a los libros hay dos cambios importantes. Uno, como dijimos, es que en las páginas Theon nunca escribe esa carta y acepta su lealtad a los Greyjoy de una manera mucho más directa. Y el otro cambio es que en el bautismo de Theon está presente uno de sus tíos llamado Victarion Greyjoy, el cual es un personajazo que junto a otro de los tíos de Theon, quien sí aparece en la serie como lo es Euron Greyjoy, es bastante protagonista del cuarto libro de la saga, Festín de Cuervos, en donde le dan mucha más entidad a toda la familia Greyjoy, pero lamentablemente ese personaje nunca llegó a ser adaptado en la serie. En King's Landing vemos cómo a Tyrion le cuesta manejar a Shae y sobre todo se hace mucho énfasis en cómo esta mujer termina siendo la única debilidad de este personaje. Por su parte encontramos a Sansa comiendo con Cersei y sus hijos, y si bien es innegable que ella es responsable de hacerle pasar un infierno a la chica, también notamos que Cersei ve mucho de ella misma en Sansa, al estar aguantando una vida que ella no quiere por deber y también por sentido de supervivencia. Esta también es una escena original del show y su principal objetivo en realidad es recordarle al público que existen los otros hijos de Cersei, Tommen y sobre todo Myrcella, quien va a ser protagonista de una situación muy clave en este capítulo y nunca había tenido ni siquiera un diálogo hasta este episodio. Y sobre eso, la actriz que interpreta a la pequeña Myrcella, Amy Richardson, después de recibir el guión de este capítulo le mandó una carta al guionista Brian Cockman agradeciéndole por tener por primera vez un diálogo en esta serie. Pobrecita igual, porque después de esta segunda temporada iba a ser reemplazada por Nell Tiger Free, quien se hizo cargo del papel en la quinta temporada, donde toma más relevancia. Igual ella parece habérselo tomado con humor, porque después de enterarse del reemplazo subió este video a sus redes. Después de esa escena nos encontramos a Sansa sola en su habitación mirándose al espejo, y el reflejo la muestra a ella en medio de una nebulosa, insinuando esta pérdida de identidad que está atravesando Sansa, y vamos a ver salir a la luz en esta misma escena donde Shae llega para ser su sirvienta a partir de un plan de Varys y Tyrion, y Sansa, ya envenenada por la violencia de esta ciudad, termina maltratando a su nueva sirvienta. Así pasamos a la mejor escena del capítulo, que es todo el plan de Tyrion para desenmascarar a Pycelle. La idea es presentar 3 candidatos perfectos para la princesa Myrcella y así hacer una alianza muy importante para esta guerra contra Robb Stark y todos los demás posibles reyes. Por un lado le presenta a Meñique la idea de casar a Myrcella con Robin Arryn, y se lo dice a él justamente por su cercanía con Lysa Arryn. Por su parte a Varys le presenta la idea de casar a Myrcella con Theon Greyjoy y le da este argumento sólido sobre la potencia naval que tienen los Greyjoy y cómo eso los ayudaría a pelear contra Stannis, pero Varys, a diferencia de Pycelle y Meñique, descarta instantáneamente la idea al darse cuenta de todo este engaño. Así descubrimos que Varys habla el mismo idioma que Tyrion, pero Littlefinger no. Por último, a Pycelle le va a presentar la verdad, que es el matrimonio que él arregló para Myrcella con el hijo de Doran Martell, el líder de Dorne. A los 3 les remarca esta idea: la reina no se puede enterar. Entonces la intención de Tyrion es ver cuál es la información que llega a los oídos de Cersei, y así entonces saber cuál de los 3 es el traidor. Esa búsqueda del culpable es una técnica real que se usa en distintos
cuerpos de inteligencia y además una estructura muy popular en las novelas de espías. De hecho, uno de los nombres por el cual se conoce a esta técnica es la trampa del canario y la acuñó el mismo Tom Clancy en sus libros de espías. Esto está sacado directamente del libro Choque de Reyes, en donde Tyrion busca exactamente lo mismo, pero está adaptado de una manera mucho más visual, ya que en las páginas Tyrion en realidad engaña a Pycelle escribiendo la información sobre Myrcella en una carta que ordena al maestre enviarla hacia Dorne. Entonces el maestre, en vez de enviarla sin haber leído nada, abre la carta y ahí es donde le informa a Cersei. Cersei entonces se va a enterar que Tyrion quiere casar a Myrcella con el príncipe de Dorne, y la reacción que tiene ella es clave para entender un poco más al personaje, porque Cersei podrá hacer un montón de cosas, pero también es muy madre. Ella insiste en que no pueden enviar a Myrcella a Dorne porque los Martell los odian, y eso es muy cierto, porque hacia el final de la rebelión de Robert, Gregor Clegane, la montaña, violó y mató a Elia Martell, la esposa de Rhaegar Targaryen, y desde ese momento los Martell detestan a toda la casa Lannister, y eso lo vamos a ver en la cuarta temporada cuando aparezca el mejor de todos. Cuando Cersei se entera de todo esto, termina empujando a su hermano, y eso fue 100% improvisado por la actriz Lena Headey. En algunas entrevistas ella habló sobre cómo eso fue solo posible a partir de la amistad y confianza de años que tenían con Peter Dinklage. También con el correr de las temporadas podemos encontrar acá un pequeñísimo error que tiene que ver con lo que dice Tyrion respecto al futuro esposo de Myrcella. Él dice que ese chico es el menor de los hijos de Doran Martell, y lo dice así porque en los libros esos hijos son 3, Tristan, Quentyn y Arianne, pero en el correr de las temporadas la adaptación terminó dejando afuera a los otros 2 e hizo de Tristan el hijo único de Doran Martell. Tyrion lo va a ir a buscar a Pycelle y le terminan cortando la barba después de que Tyrion amenace con cortarle otra cosa a este señor. El enano va a comprar el silencio de esa dama de compañía que estaba junto al maestre. Primero le da una moneda por haber interrumpido sus servicios y después le da otra para comprar su silencio. En esta escena originalmente Pycelle iba a estar 100% desnudo, solo usando su cadena de maestre, pero el actor Julian Glover y su esposa se opusieron a la idea por miedo a que esto se viralice en internet, entonces decidieron que Pycelle mantenga su túnica de maestre. Un detalle que puede pasar desapercibido es que cuando lo arrastran fuera de su habitación, Pycelle ofrece gran resistencia a 2 soldados como Bronn y Yaga, y esa es otra muestra de que su condición débil en realidad es todo un acto para que nadie lo vea como una amenaza y poder espiar mucho más tranquilo. Finalmente, cuando Tyrion y Varys se reencuentren, nos vamos a encontrar con un diálogo que expone la pregunta clave que atraviesa a toda la saga de Canción de Hielo y Fuego: ¿qué es el poder? Varys le presenta este acertijo a Tyrion, que habla sobre un hombre común sentado entre un cura, un rey y un hombre rico. Los 3 tienen que convencer a este hombre de matar a los otros 2. Y entonces Varys pregunta, ¿cuál es el que sobrevive? La respuesta de Tyrion es decir que el único que puede sobrevivir en esa situación es el que tiene la espada, o sea, el hombre común. Y ahí empieza toda una ida y vuelta de ideas. Si es que el que termina sobreviviendo a ese dilema es la persona que tiene una espada, ¿por qué no es un soldado el que termina gobernando todo el reino? Y sí lo es el rey. Entonces la conclusión de Varys, que termina siendo en realidad un guiño hacia Tyrion, es decir que el poder es una ilusión, otro acto de influencias que está hecho para hacerle creer al otro que uno es el que tiene el poder. Y lo más interesante de esta charla entre estos dos es que posiblemente sean los 2 personajes que tienen una relación más interesante con el concepto de poder. No lo quieren a partir de una cuestión de ambición personal, sino por otros motivos. Varys, como venimos diciendo en todo este rewatch, tiene objetivos muy misteriosos y según él todo lo que hace lo hace por el bienestar del pueblo y para que siga existiendo un reino. Y por el lado de Tyrion, su búsqueda no es ser el más poderoso por el mero hecho de tener ese poder, sino que quiere demostrar que él no es el demonio que todo el reino cree que es. Así llegamos a la última escena de este episodio y es la despedida de Joren, la cual arranca con él hablándole a Arya en el medio de la noche. Toda esta secuencia también es original del show, ya que en los libros nunca se explora la sensibilidad y la historia personal de Joren, y en esta escena vemos que él es el que le termina dando la idea de la lista de nombres antes de dormir a Arya, al contarle la historia de cómo él después de años pudo vengarse del asesino de su hermano llamado Walden. En los libros la lista de Arya surge desde sí misma y el miedo a olvidarse de los nombres de todas esas personas que le sacaron tanto. Vemos como la guardia de la ciudad regresa al campamento y mientras todos se preparan para defenderse, Lomi agarra el casco de Gendry. Joren recibe a las capas doradas, se niega a entregar a los chicos y termina defendiéndose de muchos de los soldados hasta que por fin cae, y la muerte de Joren es otra más que Arya va a cargar encima de sus figuras paternas, primero Ned, después Syrio Forel y ahora Joren.
En el medio del caos y el incendio, Arya termina salvando a Jaqen, como pasa exactamente en los libros, y eso va a ser clave para su relación en Harrenhal, y en un primer momento toda esta secuencia iba a ser mucho más grande, bastante más parecida a los libros, en donde toda la compañía de Yoren se refugia en una torre, y Arya junto a Gendry, Lomi y Hot Pie logran escaparse, hasta que unos días después los atrapa un regimiento Lannister liderado por la montaña, y por eso es que los llevan a Harrenhal, porque ya estaban bastante más cerca de ese castillo. Por una cuestión principalmente de presupuesto, porque eso es algo que pasaba en ese tiempo, se decidió achicar toda esta secuencia y tuvieron la idea de que Arya evite entregar a Gendry, aprovechando la decisión de Lomi de haber agarrado ese casco. Y hablando de él, tenemos que despedirlo al pobre muchacho que es protagonista de una de las muertes más frías de toda esta temporada. All right. Pero así llegamos hasta el final de este video. Gracias por estar del otro lado, por estar apoyando estos rewatch. Nos vamos a ver en unos días nada más para el próximo episodio y así nos ponemos al corriente con toda esta segunda temporada que va a terminar en un punto gigante que es la batalla de Blackwater. Ahora sí, sin más, nos vemos en el próximo. Si vos querés, chau.